puerta de salida de la carpa de la alfombra roja, tras la calle donde ya se. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José y estoy a punto de comenzar una nueva revisión de Coleccionables en Acción, presentado por Yavin4coleccionables.com. El día de hoy vamos a hacer la revisión que nuestro amigo Oscar nos pidió que hiciéramos de la figura de Yoda de la colección retro del Imperio Contraataca. Esta figura salió a la venta en abril del 2020 como parte del Wave 2 de esta colección retro que nos está vendiendo Hasbro desde el 2019. Al igual que como ha venido haciendo Hasbro a lo largo de toda esta serie retro de Star Wars de 3/4, Hasbro lo que está haciendo es replicar los empaques que utilizó Kenner en la colección de Star Wars de finales de los 70s y principios de los 80s. Esto es lo que hizo con la figura de Yoda, agarrar el mismo diseño que utilizó Kenner con el empaque de la figura que vendió en 1980. Por lo que encontramos en la parte del medio el clásico logotipo tipo vintage de Star Wars The Empire Strikes Back. En la esquina superior izquierda encontramos el número 4 que nos indica que esta figura es recomendable para niños mayores de 4 años, y en el lado derecho encontramos un pequeño rectángulo con algunas leyendas de advertencia de seguridad por parte de Hasbro. Abajo del logotipo del Imperio Contraataca encontramos el nombre de la figura, Yoda, también muy al estilo de como lo hacía Kenner en la colección original vintage. Y en la parte derecha del cartón encontramos el arte del personaje de Yoda tal y como lo vemos en el Imperio Contraataca. Como siempre nos hemos quejado, lamentablemente Hasbro decidió ponerles una calcomanía bastante grande con el nombre de la colección retro para que no hubiera una confusión entre la colección original de los 80s con esta figura del 2020. Y del lado izquierdo encontramos la burbuja con el personaje de Yoda y todos sus accesorios. Aquí lo único malo es que Hasbro decidió utilizar el mismo tamaño de burbuja para todas las figuras sin importar el tamaño del personaje. Y si recuerdas, la versión original de Yoda, la burbuja era mucho más pequeña porque en aquellos años Kenner ponía las burbujas del tamaño en relación al personaje. En este caso creo yo que se hubiera visto mucho mejor si hubiera Hasbro decidido poner una burbuja más pequeña que quedara de acuerdo al tamaño del personaje de Yoda. Y finalmente en la esquina inferior derecha encontramos el clásico logotipo de Kenner. En la parte de atrás, en medio, encontramos el clásico logotipo de Star Wars, muy al estilo vintage, tal y como lo usaba Kenner a finales de los 70s. Quizá aquí hubiera sido interesante que Hasbro hubiera actualizado la parte de atrás de los empaques y en lugar de utilizar el logotipo de Star Wars, hubiera ya utilizado el logotipo del Imperio Contraataca. Y después, en varios idiomas, en letras de color dorado o amarillo, encontramos una pequeña descripción de esta colección, que en español dice: inspirada en las figuras Star Wars de los años 80, la colección Star Wars Retro cuenta con diseño y detalles originales. Continúa expandiendo tu colección de una galaxia muy, muy lejana. Y abajo, en un rectángulo de color rojo, encontramos el nombre del resto de los personajes que forman parte del Wave 2 de esta colección retro. Son las figuras de la princesa Leia Organa en su traje de Hot, Han Solo también en su traje de Hot, Yoda, Boba Fett, Luke Skywalker en su traje de Bespin y Lando Calrissian. Y finalmente de la mitad para abajo solamente encontramos puras leyendas de importación y advertencia por parte de Hasbro en varios idiomas, así como el código de barras y los logotipos de Disney y de Hasbro. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Y para abrir esta figura lo único que tenemos que hacer es desprender la burbuja del cartón. Como te he comentado en otros videos, es prácticamente imposible una vez que abrimos estas figuras volverlas a sellar sin que se note que ya fueron abiertas. Sin embargo, si quieres conservar de recuerdo el arte, el diseño del cartón, si lo abres con cuidado puedes lastimar lo menos posible el cartón y te puede quedar de recuerdo el empaque de la figura.
en su burbuja de plástico interna. El pequeño bastón que trae con unos accesorios. Y finalmente ya tengo afuera de su empaque original a la figura de Yoda de la colección retro de Star Wars de Hasbro del Wave 2. Aquí está ya afuera de su empaque original la figura de Yoda de la colección retro de Star Wars de Hasbro perteneciente al Wave 2. En total, esta figura incluye 4 accesorios y en 1980 fue la primera figura de la colección de Star Wars de Kenner que incluía el mayor número de accesorios, 4 en total. ¿Y cuáles son esos 4 accesorios? Bueno, pues es fácil de contarlos. El primero de ellos es el bastón. El bastón viene terminado en color café, tal y como sucedió con el bastón original de el Yoda de la colección Kenner de Star Wars de 1980. Viene en un solo tono de color, bastante bien detallado y sobre todo si consideramos que este molde viene del año de 1980. El segundo accesorio de esta figura, que para muchos podría considerarse como un personaje, ya que se trata de una serpiente. Si recordarás, en alguna escena del Imperio Contraataca aparece adentro de la casa de Yoda una pequeña serpiente, y de ahí Kenner tuvo la idea en 1980 de incluir con este personaje una serpiente. Lo curioso es que Kenner decidió ponerla alrededor del cuello del personaje de Yoda, situación que nunca ocurre en la película. Y el color de esta serpiente es un poco exótico, es de color naranja, tal y como sucedió con la figura vintage de 1980. Otro de los accesorios que incluye esta figura es la del cinturón. Igual fue la primera figura de la colección de Star Wars de 1978 a 1985 que incluía un cinturón removible. Posteriormente, otras figuras como fueron las de Luke Skywalker y la princesa Leia en su traje de Endor también incluirían un cinturón removible. Este cinturón tiene un broche que entra perfectamente por la parte de atrás, se asegura muy bien y una vez que lo ponemos ya no se está zafando como podría suceder con algunos accesorios de este estilo. Y además incluye este otro pequeño accesorio en color plateado. Y finalmente, el cuarto accesorio que incluye el personaje de Yoda Vintage es este pequeño saco o abriguito de tela que, regresando nuevamente a 1980, fue la segunda figura de toda la colección original de Kenner que incluía un accesorio de ropa de tela. El primero de ellos fue el Jawa de la primera serie de Star Wars de Kenner, que al principio incluía una capa de plástico o de vinil que posteriormente fue cambiada por una capa de tela. Así que estos serían los 4 accesorios que incluye la figura de Yoda de la colección retro. En cuanto a la figura cuenta con 5 puntos de articulación, los mismos que incluía el personaje de Yoda en 1980. La figura puede girar su cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, incluso puede girar 360 grados. Los brazos los puede mover hacia adelante y hacia atrás, igual con rotación de 360 grados. Y finalmente las articulaciones 4 y 5, que son las de las piernas, que las puede mover hacia adelante y hacia atrás tienen un tope, no pasan de este punto. Para hacer una figurita tan pequeña, son las articulaciones más que suficientes para poder lograr alguna buena variedad de posiciones. En cuanto al acabado de pintura, la figura viene muy bien terminada. Podemos ver el tono de la carita, es exactamente el mismo verde que se utilizó para la parte de los brazos que vienen descubiertos y para los pies que también vienen descubiertos. Los ojos perfectamente bien pintaditos y el resto del traje viene en un solo color, un café oscuro. El cinturón, aunque viene moldeado, viene pintado del mismo color del resto del traje.
Y realmente como esto es la parte interna del personaje de Yoda, porque al final del día cuando le ponemos el abrigo o saco, esto solamente se alcanza a ver en la parte del pecho, en la parte que esté descubierta. No necesitaba gran acabado de pintura en la parte del traje interno de Yoda. En la parte de abajo de los pies, algunos números que utiliza Hasbro para identificar esta figura. Y en la parte de la espalda, por donde tiene esta pequeña joroba, el lugar de origen, que es Vietnam, y la fecha de producción 2020 y las siglas LFL de Lucasfilm. Ahora voy a comenzar con un pequeño comparativo con la figura de Yoda de la colección original de Kenner de 1980. La figura de la derecha es la original de Kenner. Podemos ver que las dos figuritas se parecen mucho. Yo creo que de todas las figuras que ha sacado hasta el momento Hasbro dentro de la colección retro, es la que más trabajo podría costar en identificar cuál se trata de la figura retro y cuál se trata de la figura vintage original. Sin embargo, sí tienen algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en lo que es en los bracitos, en la parte que viene descubierta, en la versión original se alcanzan a apreciar algunas pequeñas arrugas en ambos bracitos, mientras que en la versión retro vienen completamente lisos. Incluso las manos se ven más toscas o más gruesas en la versión original comparada con la versión retro que nos presenta ahora Hasbro. El tono del verde es muy parecido, aunque es un poquito más fuerte o más intenso el de la colección retro. Y lo mismo sucede con los ojos, son un poquito más de tono café los originales de la colección de 1980 de Kenner, y tirando hacia el color naranja el de la colección retro del 2020. Obviamente en la parte de abajo los números que tiene ahora la figura de la colección retro sería una de las formas más sencillas de distinguir ambas versiones. Y por la parte de atrás, obviamente, el lugar de fabricación, que la figura vintage original era de Hong Kong y esta nueva es de Vietnam. Y lo más fácil, el año de producción, 1980 contra 2020. Incluso, ya con un ojo más crítico, más exigente, el rostro también trae un poquito de más arrugas la versión original de 1980 comparada con la versión retro del 2020. Sobre todo se alcanzan a ver en la parte de la boca, a la altura de el bigote, se alcanzan a apreciar mejor las rayitas de arrugas dentro de la figura de la colección original de Kenner. Y el resto del traje, del color café, podríamos decir que es prácticamente el mismo tono de café. Aquí sí nos costaría mucho trabajo distinguir la diferencia del tono en el personaje de ambas presentaciones. Ahora le voy a volver a poner su saquito o abrigo a la versión retro de Yoda. Le queda a la perfección. Luego es muy difícil que a las figuras pequeñas, sobre todo en la escala de 3/4, los accesorios de tela les queden muy bien. En la mayoría de los casos la tela les queda mal, tiene mala caída, o incluso en el caso de los Jedi las túnicas les quedan enormes, como si hubieran ido con un pésimo sastre o con su enemigo en lugar de con un sastre. Sin embargo, aquí, como podemos ver en el personaje de Yoda de la colección vintage retro, le queda perfecto este abriguito. Ahora sí que está hecho perfectamente a la escala de la figura de Yoda y se ve increíble el saquito en la figura de Yoda.
accesorio, que es el cinturón, y esto todavía le daría mejor forma al abriguito porque ya lo estaría deteniendo y nos queda muy bien la figura del personaje de Yoda ya con el saco y el cinturón. El tercer accesorio sería el del bastón. Como ya te comenté, viene en un solo tono y comparado contra el bastón original de la figura de Kenner de 1980, el nuevo bastón viene en un plástico más claro, es un café más claro comparado con el café más oscuro que se utilizó para la presentación de 1980. Es realmente mínimo el cambio en el tono, pero sí se ve un poquito más claro el de la colección retro. Por lo demás, como podemos ver, el molde es prácticamente el mismo, tiene las mismas marcas, las mismas curvas, el mismo tamaño. Es una muy buena réplica del bastón original de la figura de Yoda de la colección de Kenner. Y este bastón lo puede sujetar perfectamente la figurita de Yoda con su mano izquierda. Y si encurvamos un poquito a la figura, podemos recrear perfectamente al personaje de Yoda caminando tal y como lo vimos en El Imperio Contraataca. Finalmente, el cuarto y último accesorio, que es la serpiente de color naranja, que si lo comparamos con la serpiente original de la colección de 1980, esta presentación es de un naranja un poquito más intenso, más fuerte, comparado con la presentación de 1980. Pero nuevamente, como sucede con el otro accesorio que es el bastón, es muy parecido el tono que logró Hasbro en relación al de Kenner, por lo que si lo separamos, de repente sí nos podría costar un poquito de trabajo identificar cuál serpiente es la original de la colección de 1980 y cuál pertenece a la nueva colección retro. Y si la ponemos encima una de la otra, podemos ver que tienen los mismos dobleces, la misma forma y es exactamente del mismo tamaño que la versión original de Kenner. Como te comentaba al principio de esta revisión, es una de las figuras retro mejor hechas por parte de Hasbro de lo que va hasta el momento en esta colección. Quizá a lo mejor la orientación de la cabecita de la serpiente varía un poquito de presentación a presentación. Está un poquito más vertical la versión original comparada contra la versión retro. Y esta serpiente se la podemos poner alrededor del cuello y la podemos pasar por la parte de abajo del bracito y así ya nos quedaría completa nuestra figura de Yoda de la colección retro de Star Wars de Hasbro. Y finalmente una pequeña comparación de las dos figuras de Yoda ya con todos sus accesorios. La de la izquierda es la de la colección retro, la de la derecha es la de la colección vintage original de Kenner y como podemos ver es muy parecida la versión retro de la versión original de 1980. Y aquí estoy incluyendo la versión que tuvimos aquí en México por parte de Lili Ledy, en donde sí se nota claramente la diferencia en el tono que utilizó Lili Ledy en el verde del personaje, un verde mucho más fuerte, más intenso, más oscuro, y el color de los ojos en color negro. Esta serpiente que traía la presentación de Lili Ledy era de color café. En Kenner también sacaron una presentación de serpiente en color café, aunque la que se hizo más popular fue la serpiente de color naranja. Estos
sería todo en la revisión del personaje de Yoda de la colección retro de Star Wars de Hasbro del Wave 2 que salió a la venta en abril del 2020. Espero que te haya gustado y si eres un fan de la colección vintage original de los 70s y 80s, esta figura no debe de faltar en tu colección. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.yavin4coleccionables.com. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios en la parte de aquí abajo, dale like a este video y may the force